empezamos. Entonces, comenzamos la grabación y de acuerdo a lo que hemos visto, vamos a comenzar con la explicación de los motores, ¿vale? Entonces, ¿ya habían visto motores en alguna vez o no? Alejo, Pues sí, profe, alguna que otra vez. ¿en qué había visto motores? Cuénteme, más o menos, ¿qué sabe usted de motores? Pues vi motores, digamos, por decirlo así, utilizándolos en circuitos para alguna vez que hicimos un ascensor en sistemas, no, sino en sí, sistemas ciberfísicos para software. Utilizamos un motor paso a paso, creo que era, para darle fuerza a un elevador. O sea, como un elevador chiquito que moviera hacia arriba y hacia abajo. Utilizamos un paso a paso. Bueno, listo. Entonces, si ustedes vieron motores, se dieron cuenta que existen motores en corriente alterna y corriente continua. Es bien importante tener presente que el motor en alterna ya sabe cuál es la señal y en corriente continua usted ya sabe cuál es mi señal, ¿vale? Eh, para que nosotros simplifiquemos este ejercicio, esto es lo que nosotros vamos a ver de segundas y esto es lo que nosotros vamos a enfocarnos, que muy seguramente esto será fácil porque ustedes ya lo habrán visto en algunas ocasiones. Lo que pasa es que aquí vamos a hablar un poquito más como del funcionamiento y demás para ver si espero yo que vean cosas que no hayan visto. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos de motores en DC, nosotros tenemos un motor DC normalito, ¿listo? Está el motor paso a paso y le sigue el servomotor. Con cada uno de ellos seguramente ustedes habrán interactuado en alguna parte de su vida y si ustedes se han dado cuenta el motor DC se caracteriza ¿por qué? Por tener un giro constante, ¿listo? Pero también normalmente yo con el motor DC puedo tener una inversión de giro que depende de la polaridad. Entonces está el sensor normalito, el del juguete, en donde usted lo conecta en un sentido, gira en sentido horario, por ejemplo, y si lo invierte, gira en sentido antihorario. Eso está muy bien. Luego nos vamos al motor paso a paso. ¿Listo? El motor paso a paso, una de las características de este señor, gira por pasos. Porque eso depende de la cantidad de bobinas que tiene internamente. ¿Listo? Y es un motor que normalmente se utiliza para una alta precisión. Precisiones con C, perfecto. Eso también lo sabían ustedes, lo habían visto, de pronto incluso ya lo han montado y lo han programado. Voy a bajar la intensidad de esto, eso. Listo. Y el último es el servomotor. El servomotor se caracteriza por tener una mayor velocidad. ¿Listo? Este señor también tiene algo de precisión, porque tiene un tren de engranes. Y esto hace, digamos que su tercera característica es que tiene un buen torque. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo miramos desde arriba, este señor normalmente se utiliza para velocidad, este señor se utiliza para la precisión, ¿listo? Y este, velocidad más precisión más torque, ¿listo? Y ahí es donde nosotros comenzamos a analizar, bueno, profe, yo como para qué necesito, qué aplicación requiero. Porque es que acuérdese que cuando nosotros vemos los motores DC paso a paso o servomotores, desde la parte electrónica, pues yo me imagino los motores pequeñitos. Pero cuando yo miro los motores desde la parte industrial, pues existen los mismos, pero ya son mucho más grandes y son industriales. Sin embargo, vamos a detenernos por un momento en los pequeños para luego dar paso a los grandes. Hasta ahí cómo vamos, Alejo, ¿me escucha o no? Sí, profe, Todo lo bien, escucho. profe. Todo bien. Listo. Les voy a mostrar acá un video que encontré, un motor, ese es motor DC, que lo estuve buscando esta tarde para que ustedes lo vieran. El Espero clásico me y lo entiendan acá. Entonces póngale cuidado, aquí le voy a decir a esto que me saque esta pestaña y que me comparta, de tener presentación, que me comparta
Este señor, ok. ¿Están viendo el YouTube? Sí, Sí, señor. profe. ¿Tiene audio? No sé. Póngalo. Espere. Este es un Sí, imán señor, sí tiene común. audio. Los imanes tienen un campo magnético natural. Con un segundo imán tenemos un segundo campo magnético. Si intentamos juntar polos iguales, estos se repelen, pero al juntar polos opuestos se atraen y los efectos magnéticos de ambos campos se combinan. Incluso pueden combinarse sin que los imanes estén unidos, basta con que estén uno cerca del otro. La intensidad de esta interacción depende de la distancia en la que se encuentren ambos imanes. Hola amiguitos, ¿qué creen? Tenemos nuevamente patrocinador en el canal, así que procedo. ¿Me puedes Felicitaciones. encargar tú? Adelante. ¿Qué estás esperando? Encárgalos Ahí lo ya. adelante. Si tomamos esta varilla de cobre y la conectamos a una corriente eléctrica, para lo cual usaré una clásica pila de Volta porque no es una poderosa fuente de energía, nadie puede negarlo y tiene más de 200 años. Entonces, la corriente fluye a través de la varilla generando un campo magnético a su alrededor. Si invertimos la corriente eléctrica, el campo magnético también se invertirá. Vamos a poner esta varilla en medio de los imanes. Si no está conectado a la corriente eléctrica, terminará pegándose a uno de los imanes. Pero, en cambio, si la corriente eléctrica fluye por la varilla, se crea un campo magnético que interactúa con el campo magnético de los imanes, provocando que la varilla sea empujada, en este caso, hacia arriba. Invirtiendo la corriente eléctrica, el campo magnético de la varilla también quedará invertido, provocando que esta vez la varilla sea empujada hacia abajo. Con una segunda varilla que tenga la conexión invertida a la primera, una será empujada hacia arriba y la otra será empujada hacia abajo. ¿Qué tal si ahora juntamos ambas varillas en uno solo y lo conectamos a la corriente eléctrica? Sigamos su campo magnético. Miren cómo el campo magnético se invierte a medida que avanza. Entonces, este lado de la varilla será empujado hacia arriba y el otro lado hacia abajo, provocando esto. Sin embargo, no consigue dar una vuelta. Y para que lo consiga, invertimos la corriente eléctrica cada que la varilla dé media vuelta. O, por decirlo de una forma, cada que se encuentre en la posición 90 grados. Para que la corriente se invierta de forma automática, unimos la varilla a un anillo, que esté dividido por la mitad, y dicho anillo entrará en contacto con la corriente sin estar unido al suministro de corriente, de tal forma que cuando circule la corriente, una parte de la varilla sea empujada hacia arriba y otra hacia abajo, hasta llegar a la posición 90 grados. En este punto vemos como gracias al anillo la corriente se invierte y eso hace que la varilla continúe girando de forma automática. Este anillo lleva el nombre de conmutador. Lo malo de estos motores es que están en constante fricción por el rozamiento de el conmutador con las escobillas, que por cierto a estas partes se las llama escobillas y dan al nombre al motor con escobillas. En ciertas partes las escobillas entran en contacto con dos placas del conmutador. Esto causa un pequeño corto que eventualmente destruye las escobillas acabando con la vida útil del motor. Aún tenemos un problema en este modelo y es que la varilla al alcanzar la posición 90 grados pierde fuerza, ocasionando que gire más lento o se detenga en dicha posición. Esto se soluciona añadiendo una segunda varilla. Ahora, cuando una varilla esté en la posición 90 grados, sin fuerza, la otra estará en medio de los imanes y será quien tenga la fuerza para mover al motor. De esta forma tendremos un giro mucho más suave y continuo. Esta es la forma básica en la que funciona un motor de corriente continua o motor con escobillas, aunque existen diferentes modelos y formas en las que estos son construidos. Tengo que aclarar que los motores no usan varillas. Eso solo fue para que la explicación quede más simple. Lo que usan realmente son bobinas para tener un campo magnético mucho más fuerte de lo que una simple varilla podría proporcionar. Para tener un giro mucho más suave y controlado suelen usar más bobinas. Los diseños con más bobinas suelen usarse en motores de velocidad variable que necesiten mejor control de su velocidad. El modelo más común y el que se ¿Cómo la vieron?
Pues Interesante. conocía lo de las escobillas. Alguna vez lo vi o sea, no me acuerdo que una vez que estábamos mirando una aspiradora, nos mostraron cómo se habían dañado las escobillas gracias a esa fricción. Pero más allá no. El video es chévere, ¿no? El video explica, digamos Sí, que a detalle el asunto bien didáctico que era lo que yo necesitaba en esta presentación. ¿Sí o no, Nicolás? Sí, profe. Listo, entonces digamos que acá les voy a poner otro video, pero voy a silenciarlo porque yo soy el que va a explicar. Ese video, como ustedes se dan cuenta, es de mentalidadingeniería.com, pero básicamente me trata de dar un acercamiento un poco más detallado de lo que es del motor de corriente directa. Y básicamente lo que me dice es que yo puedo convertir la energía eléctrica en mecánica y tengo múltiples aplicaciones, por eso es importante tenerlas presentes. Internamente yo tengo una carcasa de metal y estoy seguro que todos hemos visto eso allá en algún lado y hemos visto tanto el rotor como el estator. Si yo miro por detrás, yo voy a encontrar que también tengo unos pines de conexión que se van a llamar terminales. Y ahí digamos que normalmente las personas interactuamos con eso hasta ahí. Pero internamente tenemos la configuración que ustedes vieron hace un momento. Los imanes ya no son los imanes grandotes, sino son imanes pequeños que se encuentran polarizados y tienen una polarización opuesta, y tenemos un eje que está, digamos que anclado a una serie de láminas que conforman el rotor. Mire que las láminas son aisladas una de la otra, o sea, ahí existe un aislamiento, y las bobinas son las que cubren esas laminitas. ¿Por qué yo tengo que generar esas láminas que estén aisladas unas de otras y no que sea un solo elemento? Porque resulta, venga a ver si lo dice acá, bueno, no lo dice acá, pero aparecen unas corrientes inducidas, pero ya lo miramos. Básicamente el conmutador lo que hace es conectar cada una de las bobinas, y ahí es cuando uno se le va a dar al motor y comienza a molestar con este señor porque las escobillas se acaban y bueno, temas. Eso estoy seguro que ustedes lo han visto. Aquí el objetivo es que yo pueda conectar cada una de las bobinas en un solo momento. ¿Listo? Miren, las escobillas están hechas de esa manera. Y digamos que ahí no hay mayor cosa para analizarlo porque estoy muy seguro que ustedes ya lo han siquiera desarmado. Démonos cuenta que aquí tenemos el plano lateral de cómo funciona la escobilla, el conmutador y la bobina. ¿Listo? Básicamente es una conexión que busca básicamente tener un solo sentido a la corriente. Cuando yo lo ensamblo, pues bueno, básicamente ahí lo que tengo es que conectar y se acabó el problema. ¿Qué más me dice este videito que es bastante interesante? Bueno, pues que vaya y mire por favor en donde usted encuentra motores de corriente directa, y hay montones de motores y muchas aplicaciones. ¿Listo? Si nosotros hablamos del principio básico de la electricidad, tenemos dos tipos de movimiento de la corriente. ¿Listo? Entonces está el movimiento convencional. Y bueno, básicamente lo que yo quiero es que la corriente tiene que fluir en un solo sentido, ¿sí o no? Entonces, ¿eso internamente qué tiene? Básicamente es un alambre de cobre que si yo lo conecto a la energía, yo tengo unos átomos que van a estar libres todo el tiempo, van a estar ahí como desordenados. Lo que yo necesito es básicamente que los electrones se muevan en una sola dirección, así como están en esa próxima diapositiva. ¿Listo? Necesitamos que muchos electrones se muevan en la misma dirección. Entonces, para eso lo polarizamos, ¿sí o no? Cuando yo lo polarizo, digamos que normalmente eh, yo puedo ver que la corriente surge desde el positivo al negativo, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos incluso, o podemos interpretar la dirección de la corriente en dos sentidos, o del positivo al negativo, o del negativo al positivo. ¿Listo? Entonces aquí vienen estos dos términos clave, que es el flujo de los electrones y la corriente convencional. Entonces dése cuenta que la corriente convencional aquí aparece de positivo a negativo, así es como convencional se toma, y el flujo de electrones realmente va del negativo al positivo. Eso seguramente lo vieron en su clase de electrónica, ¿vale? Y eso aquí viene a ser importante para que yo pueda determinar para dónde
tiene que girar el motor. Entonces démonos cuenta que básicamente eso hace parte de la física eléctrica, en donde yo básicamente parto de un imán. El imán, básicamente, él por su naturaleza tiene un campo magnético. Y usted ya sabe muy bien que lo opuesto se atrae y lo que es igual se repele. Eso es un principio básico que ya todos lo conocemos. Y también usted puede hacer experimentos. Ahorita le van a mostrar un experimento de un imán cuando usted le pone limadura de hierro, cómo se ven los campos. Entonces me doy cuenta que hay unos campos que son más intensos y otros menos intensos en el bendito imán. Oiga, mire, ahí está. Si usted quiere hacer ese ejercicio, si no, es el clásico ejercicio que hicieron ustedes en el colegio. Pero ustedes también tienen que acordarse que yo puedo también crear mis propios imanes. ¿Listo? Crear mi electroimán. ¿Listo? Acá tenemos dos imanes naturales y estamos mirando cómo se comporta el campo en la medida que yo juegue con el polo positivo y el polo negativo. Entonces, eso es lo que aparece en el bendito motor internamente. ¿Listo? Entonces yo tengo un imán norte, un imán sur que se están atrayendo. Pero ahora básicamente lo que yo voy a hacer es que internamente, ya añadiéndole a ese sistema, le voy a añadir un conductor, y ustedes ya se dieron cuenta por el primer video que el conductor, cuando se polariza, genera un campo magnético. Eso usted lo puede ver cuando usted energiza un conductor y lo pone ahí con unas brújulas. Ese experimento yo hace años no lo hago, pero es un experimento interesante para mirar cómo se comporta el campo magnético cuando un conductor está polarizado. ¿Listo? Bueno, eso está muy bien. Hasta ahí maravilloso. ¿Sí lo había entendido así, Nicolás? Claro. ¿Eso ya lo habían visto? Sí, profe, pero hace tiempo, la verdad, entonces como que estoy recordando. O sea, ¿vale la pena la explicación o vamos más rápido? No, profe, no, sigamos así. Y Alejo. No, profe, sigamos así. Pues yo ya lo había visto también, pero hace tiempo también. Listo. Ok. Una vez lo tengo claro, me doy cuenta que lo que yo estoy aprovechando es que en el conductor tengo unos campos magnéticos individuales, pero que cuando yo tengo varias, pues que creo un campo magnético, vamos a decirlo como general, que es el que va de lado a lado. ¿Listo? Y ese es el campo magnético que yo voy a utilizar para muchas aplicaciones como solenoides, como bobinas, motores, demás, un montón de cosas importantes. ¿Listo? Entonces ahí tengo mis tres bobinas en el ejercicio sencillo, y esta es la misma explicación que tenían en el video anterior, solo que en el video anterior estaba como más bonito y ahí súper bien. Listo. Eso lo vamos a adelantar acá dos pasitos adelante. Normalmente esos motores de DC tienen tres bobinas, pero ya se dieron cuenta que entre más bobinas yo tenga, pues es más suave el arranque del motor. ¿Listo? Ahí está la descripción y como el despiece para que usted lo recuerde y lo tenga presente. Uno de los objetivos es que yo logre energizar cada bobina independientemente. Eso es lo que yo quiero hacer. De ahí energizo una sola bobina y cuando gira energizo la siguiente bobina. Excelente. Hasta ahí todo muy bien, sin problemas. Ahí están las hojas. Internamente en el estator yo tengo unas hojas aisladas eléctricamente, porque si fuera eso una pieza sólida, como les comentaba, se generan unas corrientes inducidas, unos inductores, que me llaman mucho el tema del metal. Entonces no me sirven. Por eso lo que yo hago son láminas para que las corrientes inducidas son más pequeñas y el motor pueda girar sin ningún problema. Eso, digamos que desde la matemática puede estar más que solucionado, y estoy seguramente que en sus clases de electrónica aplicada a la física eléctrica lo calcularán mayor, digamos que mucho más complejo. Acá no me interesa eso. A mí, ¿qué me interesa? Digamos que entenderlo aquí, cómo es que estoy yo conectando cada una de las bobinas para que pueda funcionar, porque con base en eso vamos a entender el funcionamiento de los demás motores de corriente directa. ¿Listo? Listo, de ahí para allá. Bueno, me habla de la regla de la mano izquierda de Fleming. Es básicamente cuando usted pone su mano en en esa situación. Ponga su mano así tal cual como está. ¿Listo? Y después usted, ¿qué es lo que va a hacer? Vea, van a coger el dedo 3 y 4 y el pulgar lo va a subir. Y el 2 va hacia usted.
Si se dan cuenta, pulgar arriba, el 1 a la derecha y el 2 señalándolo a usted. Entonces ahí le dice, mire mi querido amigo, cuando tiene su mano izquierda de esa manera, el dedo pulgar es la dirección de la fuerza como se mueve el motor. ¿Listo? El 1 es cómo es la dirección del campo magnético y el 2 cómo se refleja la corriente convencional. Estoy seguro que no me entendieron nada a menos que se acuerden su anterior profesor, pero acá básicamente lo que quiere decir el hombre es, mire, vamos a decir, mire, aquí la corriente convencional se está moviendo de negativo a positivo. Mire, ahí está, voy a desbloquearlo. De negativo a positivo. De negativo a positivo, ahí lo estoy viendo bien. Entonces, si usted pone la mano, ¿listo? Entonces, el campo magnético va con el índice y la corriente convencional con el dedo número 2. Entonces, si usted pone eso acá, pues ahorita le van a dibujar la mano porque es que acá no se la puedo explicar, pero básicamente eso es lo que quería mirar. Dese cuenta que en este sentido está el campo magnético que está el polo norte y el polo sur, y hacia acá con este dedo, espero que estén viendo mi mouse, está circulando la corriente convencional. Por tal motivo el motor se va a mover como lo dice el dedo pulgar, es decir, se va a mover hacia arriba el motor. ¿Listo? Entonces simplemente es una práctica para que la tengan en cuenta. Alejandro, ¿se acuerda de eso o no? No, profe, no había escuchado esa. Había escuchado la regla de la mano derecha, pero no de la izquierda. Listo. Entonces, si yo estuviera, digamos que fluyendo la corriente en el otro sentido, tendría que girar la mano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el sentido de la corriente va en este dedo. Perdón, el campo magnético sigue igual, pero la corriente va hacia allá. Mire la que va hacia atrás. Ahora cambió. Listo, eso obliga a girar la mano. Por tal motivo, el motor se va a mover hacia abajo. O sea, la fuerza que se genera es hacia abajo. Es simplemente algo ahí práctico para que usted lo tenga presente. Que igual eso en la práctica no es que funcione. O sea, no es que usted lo vaya a hacer así, pero pues es un dato y curioso, interesante, que vale la pena revisar. Listo, no necesitaba el video para nada más. Acá básicamente me explica cómo hace para moverse el rotor, ¿listo? Internamente. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es girando el rotor en el estator mediante la energía que yo le cargo, o bueno, que yo genero con las bobinas. Entonces eso no tiene ningún problema. Bien, oiga, vámonos por acá. Y hasta ahí, ¿qué preguntas tiene Nico? Nicolás. No, profe, todo claro. Eso ya lo había entendido, ya lo había mirado, eso es cuestión del pasado. Pero Sí, ¿cómo entonces, recordar? sí, listo. Entonces, si se están recordando tanto, me van a explicar ustedes cómo hacen para controlar un motor DC. Entonces, vamos a escribir acá, ¿dónde está el mouse? Acá. Entonces, cómo controlamos un motor DC? ¿Listo? Entonces, Nicolás, cuénteme cómo lo hacemos. Y profe, sé que se me corchan. Pero usted está recordando, hermano. Usted fue el que me dijo eso. Entonces, Pues, usted es o sea, ingeniero en mecatrónica. ujú, Necesito controlar la velocidad de un motor DC. ¿Listo? Lo puedo conectar directamente al Arduino, ¿sí o no? sí. No, señor. No, porque No. creo que el Arduino solo proporciona 5 voltios, ¿no? Pero no es por el voltaje, mi querido amigo. Ujú. Ah, yo sé por qué. Laurita, buenas noches. ¿Por qué me llegó tan tarde? Estoy muy pensativo con usted, pero bueno. Entonces, Hola, profe, no, es que venía hacia la universidad y me si yo, pusieron si trabajo yo en la tengo, tarde. si yo tengo un Arduino o una tarjeta de control, no puedo conectar directamente a un motor DC, pero no es por el voltaje, es por la corriente. ¿Listo? La corriente muy seguramente me puede quemar a mí el puerto. ¿Listo? Entonces no se puede conectar directamente. Laura, ¿te acuerdas por qué? No sé de qué estás hablando, profe, estoy leyendo. Control.
Normalmente no lo puedo hacer, Nico, ¿por qué? Por la corriente, porque quema el puerto. Sí, pero ¿por qué? Entonces, Alejandro, ¿usted se acuerda de los transistores y qué es lo que hace un transistor? Me acuerdo de los transistores, pero no me acuerdo bien qué hace. Listo, ¿qué transistores existen? El 2N222 creo que es uno. Uy, pilas, ¿qué me está diciendo, mijo? Repaso transistor. Uy, pilas, porque eso sí me pone preocupado. Laura Ciabato, ¿se acuerdan qué tipo de transistores existen? Existen varios. El NPN y PNP. Dios mío, Nicolás. Profe, pues el transistor 2N2222. Maldita sea, ninguno le pegó. Pero bueno, para eso estoy yo. Existen dos tipos de transistores que son los BJT y los FET. Pilas con esa información porque ustedes estudian esa ingeniería. ¿Listo? Se llama el BJT transistor bipolar de unión. Transistor bipolar de unión. Entonces, ¿el FET qué significa? Un transistor de efecto de campo. Transistor de efecto de campo. Pilas con esta información que es clave. Cuando usted habla de un transistor BJT, es básicamente un transistor que, pues usted yo creo que lo conoce mejor que yo, que es básicamente tiene este elemento, bueno, yo espero que lo conozca mejor que yo, es este, ¿listo? Y este señor puede venir en esta configuración aquí abajo, ¿listo? Espéreme que esa flecha quedó como medio fea. ¿Listo? Esta siempre será la base, la flecha siempre será el emisor y este sería el colector. ¿Listo? Normalmente depende de su configuración, pero este puede ir a tierra y este puede ir a BCC. ¿Listo? Voy a quitarlos. Simplemente para que lo tengan presente. Este señor es un transistor bipolar de unión. Que este señor, ojo, mire, hablemos de este señor, vea, fácil, cómo funciona internamente. Acuérdense que este man funciona como un switch o como un amplificador. Eso es matemática barata, ¿no? Eso es electrónica básica. Entonces usted tiene aquí básicamente un elemento que está unido, vamos a ponerlo acá, ¿listo? Uy, más arribita, ahí está. Dejémoslo ahí, ¿listo? Resulta que este señor tiene cargas negativas o electrones negativos. Negativo, 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 negativo. Esos negativos. Negativo, 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 negativo. Todos son negativos. Y acá tiene positivos. ¿Listo? Positivos. Este señor que usted tiene acá sería la base. Este señor que usted tiene acá, ¿cuál sería? Ah, pues el colector. Y este señor que usted tiene aquí abajo sería el emisor. Todo esto funciona gracias al bendito diodo. Por eso este es un NPN o PNP. Laura, usted que me estaba hablando de los NPN y los PNP. Es un NPN. Porque aquí está la carga negativa, aquí está la carga positiva y acá está la carga negativa. Básicamente eso funciona por el bendito diodo. Si yo tengo un diodo, ¿listo? Ese diodo lo que busca acá es dejarme pasar en este sentido. ¿Listo? Dejémoslo aquí más larguito. Y este diodo acá, ¿sí o no? Este señor viene aquí arriba, este señor viene aquí arriba, este sería la base. Este sería el colector, este sería el emisor. Pero ¿cómo es que funciona eso? ¿Usted se acuerda, Alejo? Este es el NPN. Ah, bueno, ¿y cómo sería el PNP, Alejandro? Pues, o sea, arriba tendría positivos, en la mitad negativos y abajo positivos. Eso lo vieron en clase, ¿sí o no? Ujú. Listo, papá. Entonces resulta que acá venimos por este señor y venimos y este sería positivos, negativos y positivos. ¿Listo? Esta sería la base. Este sería. ¿Cuál sería este?
¿El emisor o el colector? Laura, sigue siendo el colector y este sería así el emisor. Casi se equivoca, ¿sí o no, Laura? Ya iba a abrirla, ay Dios santo. Pero bueno, ¿y este cómo sería? Ah, bueno, acuérdese que este viene, es para abajo. Nicolás, ¿usted sí se acuerda de esta clase o no? Muy poco, muy poco. Listo, papá. Entonces la base, el colector y el emisor. ¿Cuál sería la imagen de este señor? La imagen no, sino el símbolo. Ah, bueno, sería este. Y en este caso la flecha iría hacia adentro. ¿Listo? Este normalmente viene a tierra y BCC, pero bueno, ya se dieron cuenta. Por eso es NPN y PNP. Es el flujo de los electrones. Eso lo tenemos claro, pero ¿alguien me puede explicar por qué esa vaina es así? Entonces, Laura, ¿cómo es que funciona? Porque sí, muy bonito el transistor y yo la verdad no entiendo por qué el profesor me explicó esto que tengo acá, Laura. ¿Esto para qué me lo explica el profesor? ¿Si quiere hablar carreta o qué? Laura, ¿por qué hice yo eso? No, profe, pues lo que me acuerdo, pues lo usamos para amplificar las salidas. Y pues habían tres métodos, pues, para solucionar eso. De eso me acuerdo. ¿Cuáles son los tres métodos? Ahí llego. No, profe, Hasta ahí me llego. corchaste. Hasta ahí llego, hasta ahí llego. Miren que básicamente lo que yo busco hacer con un transistor normalmente funciona como switch, como amplificador o como punto de corte. Entonces, básicamente acá lo que yo hago es, bueno, no, en rojo no me gusta, pongámoslo en negro. Entonces yo digo, listo, mi querido amigo, resulta que lo que usted quiere hacer es esto. Nico, póngale cuidado acá. Tenemos el transistor, véalo, acá está. Base, emisor y colector. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con este señor? Bueno, pues conectar acá una resistencia, pero pilas porque acá yo voy a conectar otra fuente. Mire que aquí hay una fuente y acá hay otra fuente. ¿Listo? Discúlpeme si de pronto no se entiende muy bien, pero yo hago todo lo posible para que me lo entiendan. Vengo acá, viene aquí y viene este señor y viene por este lado y cierra. ¿Sí o no? El objetivo es que este señor esté a tierra. ¿Qué tenemos acá? Nicolás, explíqueme qué tengo acá. Profe, pues ahí tiene las dos fuentes, dos resistencias y el transistor. El emisor es el que va a tierra y el colector va a la resistencia. Y pues Pero la ¿qué base. hace el circuito? Entonces, ¿qué hace el circuito? ¿Qué hace? Esto es una C. ¿Qué hace? ¿Qué hace el circuito, Alejandro? Pues, pues por lo menos, hasta el momento sé que recibe voltaje tanto el emisor y la base. O sea, ¿qué es lo que hace un transistor? ¿Qué está haciendo este señor de acá? La pregunta del millón es, ¿qué hace esto acá? Entonces, si esta es la base, esta es una resistencia de base, este es el emisor, esta sería la resistencia del colector, esta es la fuente de base BBB y esta sería la fuente de voltaje de BCC, del colector. BCC, por eso BBB y BCC, ¿se acuerdan de eso? Tampoco, vea. La fuente que va a la base y la fuente que va al colector. Pues hermano, mire que aquí yo estoy generando una corriente, que sería la corriente de quién? De la base. Y acá yo estoy generando otra corriente, que sería la corriente de quién, Laura? Colector. Del colector, ¿sí o no? Pero acuérdense, mis queridos amigos, que este señor es un switch. A mí me gusta hacer esto para que me lo entiendan, porque es que si no, no lo entienden y entonces perdemos el año. Como estamos hablando de motores, no de transistores, el objetivo es que acá yo no tengo ninguna corriente en el colector porque esto está abierto. ¿Sí ven que ahí está abierto? Pero cuando yo tengo una mínima corriente de base, lo que va a hacer este señor es conectarse y entonces se genera la corriente de colector. Solo que pasa algo aquí bien interesante y es que la corriente que viene acá es una corriente como
Nicolás. Nicolás. No sé qué responder. Una corriente más grande. Por eso es que este man es importantísimo. Porque acuérdese que este señor lo que hace es yo conecto acá a un una corriente pequeña, IB es pequeña, pero la IC, mire lo grande que es una corriente grandísima. Por eso es que yo aquí puedo conectar un motor. Listo, puedo conectar una lámpara, puedo conectar muchas vainas importantes. Por este principio básico de básicamente que tengo yo acá, una fuente, una resistencia y aquí está abierto, pero al final yo tengo mi primer circuito acá en esta parte. En este segundo circuito, acuérdense que las voltajes esta puede ser a 5 voltios y esta puede ser a 12 voltios. Ah, es que ya si el profesor le pone números ya la vaina cambia. Porque recuerden que si yo aquí tengo 5 voltios y acá tengo 12 voltios, pues yo puedo tener una corriente mucho más grande acá que la que tengo aquí. Al final, el transistor lo que está haciendo es generando un punto de corte cuando tengo una corriente de base. ¿Eso lo entendió, Alejo? Sí, profe. ¿Lo habían visto o no? ¿Estamos perdiendo el tiempo? Pues lo habíamos visto, pero no lo recordaba. Bueno, entonces recuérdelo. Acuérdese que aquí entre más electrones, más corriente. ¿Listo? Y por este lado, menos electrones, menos corriente. Ah, ahora sí le entendí. ¿Cuánto tiempo nos queda en la llamada? 15 15, minutos. profe. Profe, qué pena, una preguntita. Usted dijo que ahí en este circuito el transistor, como la función principal es como que equilibrar la corriente de No, base. equilibrarla no. Acuérdese que un transistor lo que hace siempre, mi querido amigo, un BJT, no se le olvide ese BJT, transistor bipolar de unión. ¿Listo? Ajá. ¿Por qué bipolar de unión? Porque tengo dos polos, positivo y negativo, y lo que yo hago es unirlos, vea. Tin, tin. Acuérdese que este man va a tierra, este man va a BCC. ¿Sí o no? Eso es Sí. muy importante. Y este siempre está, bueno, dependiendo del transistor está abierto, pero lo que yo sí sé es que aquí tengo la base. Base, este digamos que es el emisor, emisor y colector. ¿Sí la veo? Entonces, transistor bipolar, mire un polo y mire el otro polo. De unión, cuando este man los une aquí atrás. Entonces, cuando yo uno, eso es un switch. Haga cuenta que usted con el dedo, o ponga Sí, su dedo aquí y lo empuja, sí, pero sí, sí. realmente no es un dedo, es una corriente base. Lo que pasa es que la corriente de base es muy pequeña. La corriente de base es muy pequeña, muy pequeña. Y acá lo que me pasa es un corrientazo grandísimo. ¿Listo? Es 10 o 100 veces más grande. ¿Sí o no, Laura? La IC igual muy grande. Laura se durmió. Laura siempre se duerme hasta ahora. Sí, me lo entendió, Nicolás. Sí, profe, sí. Listo. Profe, ahí no es que, creo que me acuerdo cuando uno ve esta vaina, es que tiene que pasar, digamos, cuando es la corriente de base es como 0,7. Sí, correcto, que es el punto de corte del punto de corte de un diodo. Ok, Realmente es del diodo. listo. Listo. Es correcto. Pero entonces ahora, ¿cómo es que funcionan los FET? ¿Qué es lo que significa los FET? ¿Qué significa un FET? Si se da cuenta que es que ustedes no copian y después yo me siento mal porque vamos mal, pero yo estoy explicando mi clase bien. No, profe, es transistor de efecto de campo. Qué pena. Perfecto. Transistor de efecto de campo. Oiga, Nicolás, ¿usted vio los FET? No, profe, la verdad nunca he visto eso. Mire, este man se divide en dos, en los JFET y estos serían los MOSFET. MOSFET. Ah, el MOSFET sí lo he trabajado en un Este man proyecto. es el más importante porque este es una derivación de los NPN y los PNP. Por eso casi nadie se acuerda de estos benditos. ¿Listo?
Tan importantes son importantes, pero no los voy a explicar acá porque yo soy parte de su clase de electrónica. MOSFET, 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 MOSFET. Claro, porque no ve que es un FET, mírelo. Es un Sí, sí. transistor de efecto de campo. ¿Ahora sí se acordó de esa clase o no? Nunca se la dieron. Pues es que no me acuerdo cómo me la hayan dado como tal, pero sí los he trabajado. Listo. Entonces resulta que el MOSFET, entonces, dejemos acá, hablamos del MOSFET, MOSFET. Básicamente ya no me habla de PNP y de NPN. Este mal me habla de canal. Me habla de canal N y canal P. Al final viene siendo como lo mismo. Pero el desgraciado ya no tiene emisor base colector. Alejo, entonces, ¿qué tiene? Profe, yo no me acuerdo del MOSFET. Papá, mírelo, ahí está. Ahí están fritos ustedes. Mire, ese tiene una gate, que es una puerta, una D, que es un drenador, y una S, que es una fuente. G igual gate o puerta, D, que es un drain o drenador, y S, que es una source o fuente. Claro, papá. Entonces, mírelo, ahí está su MOSFET. Oiga, Laura, ¿usted sí vio esta clase? Claro. Dígame en dónde la vio Laura. ¿Se acuerda de eso o no? Sí, profe, pero no, eso fue como al último corte y tocamos un O sea, poquito de fue ese de tema. afán. Entonces, Sí, démonos cuenta que acá este señor es muy bueno para potencia. Estos manes son transistores de potencia. Transistores de potencia. Es decir, estos manes, o sea, resisten muchísima más corriente que los BJT. Vengo acá y este señor entonces tiene aquí la flechita porque es un canal P. Este sigue siendo el gate, este sigue siendo el drain, este sigue siendo el source. ¿Listo? Y dependiendo como usted lo configure, ahí tiene la... Pero ¿cuál es como la diferencia, profe? Pero entonces usted qué me está diciendo, profe, acá tenemos una corriente, mire, la vamos a dibujar grande, más grande todavía porque es que esto es un MOSFET. Mírelo, ahí está. Mira, una corriente grande. Y la vamos a pintar en negro para que después no diga que es que no somos pulidos acá. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la ventaja de estos benditos? Pues que este señor por acá no tiene corriente. No corriente. No corriente. El man no trabaja con corriente. ¿Cómo le parece, Laura? Y entonces... Laura, con Laura. voltaje. Muy bien. Acá lo que nosotros tenemos es un voltaje de gate y un voltaje de gate muy pequeño, pero esta es la ventaja y es que los manes se activan es con voltaje. Yo puedo poner un voltaje pequeño acá y el man lo que me hace en esa otra parte del circuito es mandarme una corriente muy alta. ¿Listo? Y ahí usted también se da cuenta que el voltaje que usted utiliza es un voltaje muy pequeño. Ah, entonces ya entendió que para que usted pueda mover un motor así grosso modo y rápido, pues usted lo que necesita es un MOSFET para que pueda hacer esa, esa conexión. ¿Cuánto nos queda? 8 minutos, ahí está bien. ¿Cómo vamos ahí, Alejo? ¿Sí lo entendió? Sí, profe, pero, o sea, este que dice BG y esto no tiene, por ejemplo, no me estoy confundiendo, porque yo me acuerdo que vi uno que decía que voltaje en la base y eso de cuáles era, de ese mismo Si es transistor. voltaje, es del FET o el MOSFET. Ah, Si es corriente, es el BJT. Lo que pasa es que, como lo decía Nicolás, los voltajes son muy pequeños y las corrientes también. mm, La corriente acá es una corriente en 0.7, es que son corrientes muy pequeñas. Igual, lo que usted puede hacer en el BJT es amplificar, que al final de eso también se trata porque eso tiene una resistencia. Usted puede jugar como si fuera un amplificador. Pero párale bolas que en términos del principio de funcionamiento, entonces si yo sigo hablando acá de los MOSFET, MOSFET,
¿Listo? Principio de funcionamiento. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo? Ah, pues lo que yo tengo es como un anillo. Un anillo alrededor. Vamos a ver si yo lo voy a poder dibujar acá. Vea, ese es un anillo. Ay, ese anillo tan feo que tengo ahí. Control Z. Entonces yo vengo acá. Pin. Laura, ¿sí me entiende el anillo? Vea, ahí está el anillo. Quedó como muy feo. Listo. Entonces, ese anillo, esto es como si fuera una batería. ¿Sí ven? Y ese anillo, ¿quién llegó? 6 Ahora de minutos. profe. No llegó sino Ah, Carlos. Carlos. Casi nada, llegó terminando. ¿Listo? Entonces, bueno, resulta que yo acá lo que tengo son cargas negativas y cargas positivas. Acá está el positivo, positivo, y aquí está el negativo. ¿Sí? El objetivo es que el negativo pase, pero cuando yo tengo un voltaje en la base, este señor se va agrandando. ¿Sí ven? Entonces le va reduciendo el paso al negativo. Básicamente ese es que funciona este bendito. Eso es un juego de materiales, ¿no? Entonces este se llama ¿cómo se llama este, Laura? En un- ¿El qué? ¿Laura está con Carlos? No, profe, yo estoy solito. Ah, está solito y lo dejo solito. Entonces, ese básicamente es el principio de funcionamiento. Y el objetivo con el MOSFET es exactamente parecido al que yo tenía con el BJT. Entonces yo vengo acá, ¿sí o no? Tengo mi MOSFET. ¿Se acuerda de la clase de los FET, Carlos? Sí, señor. ¿Para qué me sirve un FET? Ay, ese sí no me acuerdo. Entonces, ¿de qué se acuerda? Porque le pregunto que la clase de los FET y me dice que sí, señor, y después que no me acuerdo. Sí, pero no me acuerdo exactamente de la función. Entonces, acuérdese que acá tengo un voltaje de gate y aquí tengo un voltaje de drain. ¿Listo? Este pues es una resistencia de drain y aquí lo que yo tengo es mi gate, mi drain y mi source. ¿Listo? Este es mi MOSFET, este es el MOSFET. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que yo quiero? Acá hay una cosa importante y es que debo tener un voltaje inverso. Eso es clave acá. De tener un voltaje de GS, que es el voltaje de gate versus source. Pero al final, ¿qué es lo que yo necesito, hermano? Que yo conecte eso, pero que lo active con voltaje. Voltaje, no con corriente. Por eso es que están los benditos FET. Y no solo por eso, sino porque también la corriente que yo tengo acá es mucho más grande. ¿Listo, Alejandro? ¿Sí me lo entendió o no? Sí, señor. Listo, mijo. Digamos que ahí el ejercicio termina fácil porque ya ustedes entienden que necesito un MOSFET para que yo pueda conectar. Oiga, se cortó la llamada, ya casi se corta la llamada. Nos quedan algunos segundos. Vamos a mandar otro enlace, ¿listo? Chao.
Ahora, ¿qué pasaría con las criaturas? Ah, ya aquí está. Pensé que Laura se iba a escapar, se iba a volar de la clase. ¿Usted sería capaz de volarse de la clase? Sí, Laura, usted siempre se vuela. Se vuela. No, profe, por eso ahora vengo a la universidad para estar 2 horas. Sí me quedé, había trancón. Listo. Bueno, ahí están viendo mi pantalla y ahí están viendo esta explicación. Entonces Alejandro llega y dice, profe, entonces ya entendí, yo no puedo conectar directamente una tarjeta o un circuito de control, sea el que sea. ¿Listo? Acá yo tengo mi circuito de control, circuito de control. No lo puedo conectar directamente al motor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, mi querido amigo, pues póngale un FET, ¿listo? Que yo tenga acá, ¿sí o no? Tengo mi FET, ¿listo? Usted verá si es de canal N o de canal P. Obviamente tiene que mirar la configuración. Pero entonces yo vengo acá y ahora sí voy a poner mi motor acá. Vale. Entonces pongo acá el motor. ¿Listo? Y este señor viene para BCC, ¿sí o no? Y aquí como tengo mi motor, de acuerdo a las corrientes inducidas que vimos en el primer video, esas corrientes pueden dañar el FET. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acuérdense que él trabaja es de, o sea, el que hace el trabajo es el gate, ¿listo? Y si yo tengo una corriente inducida, pues yo daño el transistor, ¿listo? Y para también proteger el motor, lo que yo hago acá es poner un diodo, ¿listo? Entonces yo pongo acá mi diodito, ¿listo? Lo pongo en paralelo al motor, ¿listo? De eso también se acuerdan porque eso lo vieron en algún momento. ¿Sí o no? Carlos, usted sí vio esa configuración, ¿sí o no? Profe, otra vez no me acuerdo. Bueno, espero que esta explicación le sirva a Nicolás. ¿Sí lo vio o no lo vio? No. Listo. Entonces es bien importante entonces la clase para que por favor usted no me conecte ese motor directamente al circuito de control, digamos como tan olímpicamente. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, listo, ya entendí, profesor, yo ya entendí lo que usted quiere hacer. Y es básicamente conectar un motor a un circuito de control. En este caso y para efectos de la reflexión que me hizo Carlos, si queremos más laboratorio, entonces vamos a hacer un laboratorio con estas placas que funcionan a 5 voltios. No tiene problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un ejercicio de ese estilo? ¿Sí o no? Yo le voy a decir, Carlos, entonces ahora me hace el favor y controla la velocidad del motor. Es un motor de corriente continua y lamentablemente usted llegó tarde y no dio la primera explicación que a mí me pareció interesante. A Laura no le pareció tan interesante. Pero bueno, no importa. Ahora le voy a preguntar yo a Carlos y a Laura cómo van a hacer para variar la velocidad. Esto ya es cuestión del pasado. Entonces, Como Carlos, potenciómetro. ¿cómo variamos la velocidad? ¿Y cómo así? Un potenciómetro. Sí sirve, pero no es la mejor. Vea, Carlos me propone hacer esto. Traigo una fuente, ¿sí o no? Ponga una resistencia variable y acá ponga su motor. ¿Sí o no, Carlos? ¿Varía la Sí, velocidad? señor. La respuesta es sí. Sí varía la velocidad. Pero ¿qué pasa con este circuito, Laura?
No sé. No es eficiente. ¿Por qué, Carlos? No sé, tenemos la pérdida de corriente o algo así. Pierde energía porque esa vaina se calienta. Entonces yo consumo más de lo que necesito, porque el potenciómetro, esta vaina se calienta y yo pierdo energía. Entonces ahí es donde aparece el famoso PWM. Ah, ahora sí, Nicolás me va a explicar qué es el famoso PWM. ¿Qué significa PWM, Nicolás? No sé, profe. Ah, Nico, pero será la esperanza. Alejandro, Alejo, Mm, No sé, tampoco, profe. modulación por ancho de pulso. Explíquenos qué es eso, Carlos. Modulación, ya tiene el lado, profesor. Modulación por ancho de pulso. Explíqueme eso, Carlos, adelante. No sé, varía los impulsos para que module la energía de Expli- funcionamiento del motor. Es como un explíquemelo mejor. variador. ¿Cómo? Es que se lo vi, pero lo vi como en un variador, entonces no explícitamente no sé cómo es que funciona, profe. Entonces, básicamente, acuérdense que una señal digital, porque estamos en motores DC, ¿no? Faltaría menos, mis queridos amigos. A ver si lo puedo dibujar bien acá. Ay, no sea tan bruto. Casi la embarro. Listo, entonces póngale cuidado que acá tengo esto. Listo, papá. Tengo mi señal digital, voy a hacerlo con este y básicamente esa señal digital tiene un periodo, una frecuencia, ¿no? Yo tengo acá, perdónenme el dibujo, pero estoy en la tableta digitalizadora. Ahí está. Se supone que es una onda totalmente cuadrada. Listo. Pero ¿qué es lo que yo hago con la modulación por ancho de pulso? Voy a proyectar estos elementos hacia abajo. Van a suponer que están iguales. Van a suponerlo. ¿Sí o no, Carlos? Listo. Y lo que yo voy a hacer es modificar el tren de pulsos manteniendo la frecuencia de trabajo. Entonces, esto es una gráfica de voltaje versus tiempo. Pues párele bolas que acá, abajito, esto para que no se me van a confundir, son dos gráficas aparte, ¿no? Son dos gráficas aparte. Voy a borrar esto, esta vaina de acá, solo que las dejo pegaditas para que se vea mejor. Entonces, acá tengo otra gráfica de voltaje versus tiempo, pero ahora tiene esta característica. Resulta que ella viene normal en cero, cero acá, y sube, ¿sí o no? Sube. Pero en esta ocasión el ancho no va a ser tan ancho. Yo voy a modular este ancho del pulso. ¿Sí lo ven? Acá me duró todo este tiempo. Vea. Acá no, acá me dura solo este poquito tiempo. ¿Listo? Entonces lo que yo hago con la modulación por ancho de pulso casualmente es verificar que este bendito pulso en la frecuencia, mire que está la onda completa y acá vuelve y mi pulsito lo recorto. Entonces, miren que yo acá puedo tener 50% y 50%. Acá yo puedo tener un 25%, por ejemplo, y un 75%. ¿Me hago entender? Entonces, acá como consume, tengo menos en el tiempo, pues yo voy a variar la velocidad. En este caso, esto va a ser más lento. Esto va a ser más rápido. ¿Listo? Carlos, más o menos me entendió. Sí, señor, comprendido. Listo, entonces usted que es de la vieja escuela, Carlos, y discúlpeme que le pregunte tanto, pero sé que le manda a ser tan inteligente, explíqueme en qué consiste el circuito del 555. ¿Se acuerda el 500? Ese es clásico. Usted es mecatrónico, tiene que saber cómo funciona esa vaina. El circuito en 555. No sabe qué es el 555 y no jodas. Entonces, el PWM
se puede hacer de dos maneras. ¿Listo? Con circuito integrado 555 o digamos que yo lo puedo hacer con una tarjeta de control, circuito de control por programación. Entonces, Carlos, ¿cómo va a ser la modulación por ancho? Pues estamos hablando de la velocidad del motor, ¿no? No se le olvide. Entonces, ¿qué es el circuito? El 555. Entonces, ustedes están viendo en mi pantalla. Circuito integrado 555. ¡Tum! Ahí está. Mírelo, el 555. No jodas. ¿Qué hace el 555, Carlos? Virgen Santísima. Electrónica digital es eso. Carlos a la una, Carlos a las dos. Dígame que no sabe. Corchado. Listo. Nicolás, ¿alguna vez escuchó la palabra eso que le estoy diciendo? No, profe, nunca lo he manejado. Ay, bueno, resulta que el 555, en que si hay un video por acá, osciloscopio, venga a ver, no, de verdad. Bueno, no me quiero demorar mucho en eso porque no es la idea, pero sí que, mírelo, acá está. Véalo, ahí está, es un temporizador. Silencio. Simplemente quiero que vean una imagen acá del osciloscopio, vean. Ese man le envía una señal de reloj. Vea, todo el tiempo es una señal de reloj. 0, 1, 0, 1. Espero que me entiendan. Entonces a la salida el man le manda 0, 1, 0, 1. Porque es un circuito integrado que funciona internamente como un reloj. A veces le llama el timer. Así, mire, temporizador, ve, ahí está. Pero eso hace parte de su electrónica digital. Sin embargo, el 555 tiene esta característica. Párele bolas. Entiéndame lo que tengo acá. Laura, por favor, recortes. Vamos a recortar esto de acá. Es el circuito simplificado del 555 internamente, que es lo que hace. Laura, pregunta para la evaluación. Vean, acá está. Veámoslo aquí. Laura, adelante. Laura Ciabato. Profe, pues ahí vimos dos operacionales y un MOSFET. No, Y no sé qué es eso. ¿No son operacionales? operacionales sí, pero ese no es ningún MOSFET. No es MOSFET. Entonces Ese es un flip-flop. Pero ahí dice discharge. Descarga, no, eso es un BJT. Ese es un BJ, creo que ya se lo está confundiendo con el del centro. Ese es un BJT, mija. Entonces un BJT. NPN. Entonces póngale cuidado, Nicolás. Usted que me dijo que me había entendido los de los amplificadores operacionales, ¿cómo funciona esta vaina? Profe, pues la resistencia que hay en el medio de entre los dos amplificadores se supone que es la resistencia que varía. No, ahí no hay potenciómetros, eso es fija. ¿Es fija? Sí, vea, 5K, 5K y 5K. Párele bolas, mire lo chévere que es esta vaina, a ver si me acuerdo cómo funciona. Mire que yo tengo esta primera resistencia, Nico, segunda y tercera resistencia. Mire que esta es de 5K, esta es de 5K y esta es de 5K. Por eso se llama el 555. Ah, eso me gustó. Ya estamos hablando de eso. Pero mire que yo esto lo estoy energizando a BCC y este mal lo estoy energizando a tierra. A tierra, vean. Tin, tin, tin. Entonces, ¿yo qué tengo acá, Carlos? ¿Esto claramente qué es? Carlos. Carlos a la una, Carlos a las dos, Carlos a las tres. ¿Qué tengo acá? Eso lo hemos hablado en esta clase. Pero creo que es que me atacó mi bebé. Ah, no. Entonces, cuando no está Carlos, está Laura. Laura, esto sí tiene que respondérmelo. ¿Qué es esto?
Alejandro, ¿Es una entrada de voltaje, profe? ay, no me diga eso porque, Dios mío, ¿cómo así? Nicolás, no, Alejandro, adelante. Alejandro, Alejandro me va a dar un infarto. ¿Sí se da cuenta que es que Carlos porque tiene bebé la sacó barata? Él cree que... No, mentiras. Alejo, usted no tiene bebés. Bueno, porque está callado. Creo que estoy pensando, pero Es un divisor de tensión, hermano. Es un divisor de tensión. Es un divisor de tensión, Laura, Carlos, Nicolás, Alejandro, David que no vino. Es un divisor de tensión. Mire que acá yo estoy dividiendo la tensión. Y que era lo que nosotros hablábamos que era el amplificador. Pues ese man funcionaba como un comparador. ¿Se acuerdan que lo hablamos varias veces, Nico? Y usted me dijo, profe, yo entendí. Entonces, acuérdese que este señor, yo vengo aquí, tin, vengo acá, tin, y mire que aquí lo tengo una entrada inversora y no inversora. Vean, acá está más y menos. Amplificador número uno y amplificador número 2. ¿Qué es lo que yo busco? Ah, dependiendo de la polarización, es que yo tenga un uno lógico o un 0 lógico, dependiendo como yo polarice las dos entradas de mi transistor. Acuérdense que normalmente si este man está a tierra y este man está a 5 voltios, si este señor le gana, pues me manda el 5. Si no, si este señor es más grande, pues le manda el 0. Eso es lo único que hace. Funciona como comparador. Comparador. Excelente. ¿Sí me lo entendió, Nicolás? O, perdón, sí, Nicolás. O muy rápido. No, profe, siga así. Sí, así. Y esto que yo tengo acá es un flip-flop. Tobar, que es un flip-flop. No sé. Ay, hermano. No, profe, en serio, ¿para qué le digo mentira? Reset y set. Que es, venga a ver qué es un flip-flop. Venga, aquí si ponemos aquí una imagen que nos pueda ayudar. Que es un flip-flop. Vea, flip-flop. Mira, ahí está el flip-flop. Mira una imagen de un flip-flop. Ahí están los flip-flops. Vea, ¿Una ahí están. chancla? ¿Cómo? ¿Una No, chancla? qué chancla, hermano, está loco. Un flip-flop, ahí están los flip-flop. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tin, ahí está. Léalo, me lo explica. Ay, pero acá en todo mejor vea. Adelante, aquí, con esto ya salimos de la duda. El flip-flop es el nombre común que se le da a los dispositivos de dos estados que sirven como memoria básica para las operaciones De de lógica lógica. secuencial. Entonces, el flip-flop, Carlos, ¿sí se acuerda que es un flip-flop? Entonces sería una memoria, ¿no? ¿Guarda información? Sí, es que acuérdense Ah, que este mantiene dos entradas. Carlos, ¿ya se ocupó? ahora lo perdimos. Profe, sí, no estoy poniendo el cuidado. ¿Sí se acuerda que es un flip-flop? Efectivamente no. No, pues están jodidos ustedes. Esto lo estoy preguntando y esto no es ni siquiera, bueno, pilas porque eso sí es de cultura general. Entonces, mire, yo tengo R y S. En este sistema, yo tengo dos entradas, Nicolás. Mire, una entrada y otra entrada. Y tengo una salida que le va a pintar en azul. Dos entradas y una salida. ¿Sí lo ve? Adivine qué quiere decir la R. R igual reset y S igual set. O sea, reset 0 y set 1. Obvio. Profe, ¿para qué me explica eso? No atropelle mi inteligencia. Entonces usted dice, listo, mijo, hágame la tabla de verdad. La tabla de verdad. Espero que esto quede bien. Espero no embarrarla acá. Hagámosla con lápiz porque se nos acaba la clase. No. Imagínense eso. Entonces vea, acá. Carlos dice, profe, mire, esta es la R, esta es la S y esa es la Q. RSQ. ¿Qué pasa cuando los dos están en cero? ¿Cero y cero? Pues cero. ¿Qué Pero, pasa cuando la S está en uno? Pues manda un set, o sea, un uno. uno, ¿Qué pasa cuando la R está en uno? Pues uno, manda un cero.
¿Y qué pasa cuando los dos están en uno? Eso no puede pasar en un 555 porque se genera un corto. ¿Listo? Ya, eso es todo. Entonces, se cuenta que es un flip-flop, es que dependiendo del estado, yo tengo. Comenzamos con el circuito de comparar, perdón, con las tres resistencias de 5K. ¿Sí o no? Generé el divisor de tensión. Entonces, yo tengo diferentes valores de tensión, pero no importa. Al final, ¿qué es lo que me interesa? Polarizar el amplificador operacional y dependiendo del valor que yo tenga acá y el valor que yo tenga acá, yo voy a hacer una conmutación para que este man me mande un 1 o me mande un 0. Y lo mismo acá, un 1 o un 0. ¿Para qué? Para que yo tenga básicamente la salida en Q también el 1 o el 0. ¿Listo? Y por eso la señal siempre me da así. Se acabó el problema. Laura, ¿me entendió esa parte? Sí, probé. Entonces, esta señal es la que yo voy a ver aquí en la salida. Entonces, dése cuenta que acá tengo una Q negada, pues que pues es lo contrario de la Q. Tengo un reset para resetear el circuito y tengo un punto de descarga para mandarlo a tierra, pero pues eso no me interesa ahorita. Me interesa es el 555. Nicolás, ¿cómo la vio hasta ahí? Interesante, está bueno. Listo. Gracias. Esperemos que sí le interese lo que venimos a hacer. Entonces, ojo, como yo tengo el 555, acá tengo el plano que tienen que hacer. Vea, ahí está el plano. ¿Listo? Como Carlos quiere que esto sea de más montaje y yo estoy de acuerdo, no tenemos más. Entonces, ¿qué necesito? Que le tomen un pantallazo a esta vaina y que lo armen. La idea era que lo armaran hoy en algún software, puede ser Proteus, Tinkercad, lo que sea, y que funcionara. Yo ya lo hice, yo ya lo hice. Pero me están entendiendo lo que hay ahí, Laura. ¿Qué tal sea una pregunta de un quiz que me invente yo? Entonces van a comenzar a analizar, ¿sí o no? El 555. Mire que al final el 555 la salida es la 3, ¿no? Ahí está, la 3. Ahí está, mire el 3. ¿Qué está haciendo el 3? ¿Lo manda a dónde? ¿Qué es esto? Al gain. O MOSFET. A un MOSFET. Muy bien. Y dése cuenta que yo acá estoy polarizando un motor a 12 voltios. ¿Listo? Quite Ajá. esos 2 y póngalo a 5, no importa, pero usted ya se dio cuenta que por una explicación que yo hice, usted podría tener 12 voltios o los mismos 5 voltios. Lo importante es controlar la corriente. Miren el diodo en paralelo al motor. Acá tengo el MOSFET que sale de la salida 3, que es una señal de reloj triangular. ¿Sí la vio? Listo, Sí. pero ¿y qué? Adelante. Miren que el 4 y el 8, ¿dónde están? El 4 y el 8 están en BCC los dos. 4 y el 8. El 5 y el 1, acá este es un filtro, el 5 y el Están 1 a tierra. van a tierra. No, Exacto. no, pues supuestamente el 5 va al control del voltaje. Porque acuérdense que ese es el que trabaja acá, pero mire que, Ahí va a tierra. sí, pero mire que acá el 6 y el 2 se puentean. Sí. Y ojo, ¿por dónde entra mi señal? Por el 6 y el 2, mírelo. 6 y 2. Sí, pues el ¿Esto que tengo strike. acá qué es? La resistencia. Un Es el puente. potenciómetro. Sí, una resistencia variable, sí. Un potenciómetro. ¿Listo? Y ¿Qué van dos hace? diodos ahí, ¿cierto? Dos diodos. Sí, dos diodos. En Ok. inverso. Ujú. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la vaina? Mírelo, aquí está. Yo ya lo hice. Le voy a hacer clic a esto. Eso ustedes lo hacen para mañana porque mañana vamos a hacer esta vaina. Entonces, yo vengo acá. Yo supongo que esto funciona así. Ahí está. Entonces, vamos a darle play. ¿Listo? Mire, estoy a 1500 RPM y cuando yo muevo mi potenciómetro, bajo las revoluciones por minuto, está en 200
Espero alcancen a ver ahí bien. Listo, vamos a aumentar las revoluciones por minuto. 9000. Alejo, ¿sí la vio o no la vio? Sí, creo que sí. Listo, papá. ¿Ya había hecho ese montaje, Alejandro? No, señor. Bueno, entonces ya saben. Ese es el primer ejercicio que esperaba yo hacerlo hoy, pero pues no alcanzamos. ¿Vale? No, profe, entonces sería mañana llevarlo hecho, digamos, en algo, en Tinkercad o Proteus, pero también llevarlo montado en Protoboard, Pues la ¿sí? idea es montarlo en clase porque si yo le digo que lo hagan de tarea, ahorita me dice que no tienen tiempo. Entonces por eso comencé la clase diciendo que quedan 4 semanas y las 2 primeras semanas vamos a salir de DC y las dos siguientes semanas vamos a salir de los AC. Ajá. Entonces, en esta primera semana vamos a hacer este señor, ¿listo? Lo vamos a controlar con el 555 y con el Arduino, ¿vale? Vale, bro. Entonces sería llevar los materiales para montarlo allá, pero llevar el esquema en Proteus o en Tinkercad, ¿sí? Sí, correcto. Listo. Bueno, mijo, entonces nos dimos cuenta que acá, cuando yo le doy control Z a esto, si esto funciona, yo les mostré, no funcionó, que teníamos dos maneras de controlarlo, control N nuevo y chao. Uno era con el 555 y usted ya se dio cuenta que puede variar la velocidad con el potenciómetro o simplemente calcule la resistencia y deje un valor fijo. Y usted puede poner poner a andar su motor a una velocidad fija. ¿Listo? Oiga, eso me interesó, una aplicación que de pronto tengan ustedes, con el 555 salen del chicharrón. Pero resulta que yo también lo puedo hacer por programación. Carlos, ¿cómo lo hacemos? No, siempre le hago esas preguntas a Carlos. Vámonos con Alejandro. Alejo. ¿Y cómo lo hago con el famoso Arduino? Usted ya lo hizo. Cuénteme cómo lo hizo. Con el Arduino. Sí, El PWM. sí, señor. No, sí, el PWM, la modulación por ancho de pulso. Sí, señor. Creo que eso se trabajaba con. Es que me acuerdo que había un comando, pero no. Pero no se acuerda bien. Mire, No. ahí tengo la imagen para que lo vean. Básicamente, cuando yo hablo de un PWM, una modulación por ancho de pulso, yo puedo cambiar o modificar más bien la intensidad de un LED o la velocidad de un motor. La conexión es muy sencilla. Démonos cuenta que el Arduino tiene acá en sus puertos unos puertos que están señalados con el símbolo de la letra ñ. ¿Sí ven? Esos son los únicos que aceptan la modulación por ancho de pulso por la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizar el 3 porque quise utilizar el 3. Lo pongo a la resistencia al LED de toda la vida. Y pues el LED a tierra. ¿Listo? Démonos cuenta que yo tengo que polarizar el potenciómetro entre positivo y negativo y la señal entra como como entrada analógica, perdón, entrada analógica. No tengo más. Y el resto yo que hablé de 5 voltios y 0 voltios, se acabó el problema. ¿Cómo lo hago? Así está muy sencillo, ¿listo? Entonces acuérdense que lo que hicimos fue definir el pin 3 como la palabra LED. Fue lo que yo hice, ¿listo? Generé una constante entera que se va a declarar como POT y va a corresponder a la salida A0 del potenciómetro, que es, ay, ¿qué se me hizo? Está aquí arriba, ahí está, en A0. Eso es todo lo que yo hago. ¿Listo? Y esta es mi instrucción para que yo mire el modo del pin, que eso ya lo habíamos hablado en la clase pasada, que era el pin, que en este caso es el LED, ¿sí o no? Es el pin, y lo voy a declarar como una salida. Ese es en el voice setup. ¿Por qué? Porque yo configuro. Profe, eso está fácil. Ahora en el voice loop, ¿yo qué voy a hacer? Ah, pues yo qué voy a hacer. Voy a escribir una señal analógica. ¿Sí lo vio? ¿Cuál? La del LED. Y voy a utilizar el valor del potenciómetro y lo voy a dividir en 4 porque acuérdese que esto me acepta señales de 8 bits. ¿Listo?
8 bits es 256. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es configurando la velocidad. Para que me lo entiendan mejor, para que lo vean, acá también lo hice en el famosísimo Tinkercad básico y todo lo que quiera, pero ahí funciona. Entonces miren que la modulación por ancho de pulso yo la puedo tener con el potenciómetro. ¿Listo? No sé si Alejandro tiene alguna pregunta. Alejandro, porque yo sí le tengo una No, pregunta, profesor. Alejo. A ver. Como ya la modulación por ancho de pulso básicamente consiste en modificar el ancho del tren de pulsos que me puede generar el reloj del Arduino o me puede generar el reloj del 555. Ahora lo que yo quiero hacer es controlar el giro. ¿Cómo lo hago? Por lo menos dígame algo. No, profe. No sé cómo controlar el giro. Laura Ciabato. No sé, profe, de pronto con los grados, ¿Con qué? o sea, como haciendo cuenta que son pues da ¿Tú cómo 360 controlas el giro grados. de un motor? ¿Nunca has controlado el giro de un motor? ¿Jamás en la vida? No, profe, la verdad no. Virgen Santísima. ¿Será que por eso están viendo sensores y actuadores? Yo creo, lo más probable. ¿Cómo cambiamos? Profe, ahí invierte los polos, ¿no? O sea, en positivo y negativo, ahí está negativo, positivo. Excelente. Entonces, lo que me está diciendo aquí mi amigo es lo básico. Póngale cuidado. Mire, yo voy a hacer aquí muy inteligente. Póngale cuidado. Vamos a hacer acá un círculo para que Carlos, que está ya con el niño en brazos, no. Carlos no es de esos. Yo creo que Carlos está por ahí comiendo chicharrón más bien. Tengo el motor. ¿Sí o no? Entonces póngale cuidado que, vea, lo voy a hacer así, vea. Espérenme una línea más recta. Laura, preste la atención. Aquí yo voy a conectar a BCC. ¿Sí o no? Y aquí abajo yo voy a conectar a tierra. Eso me lo entendió Laura. Laura no tiene ningún problema. Resulta, Laura, que para que yo pueda energizar este señor, mire, mire lo que yo voy a hacer. Voy a poner acá, este señor acá y este señor acá. Pin. Tun, ese se llama sensor 1. ¿Sí o no? Aquí que tengo, pues positivo, mírelo, ahí está. ¿Sí lo ven? Perfecto. ¿Y yo qué voy a hacer por este lado? Ah, pues lo mismo, voy a poner acá otro señor. Tin, lo voy a cerrar. ¿Sí o no? Gira, sí señor, gira. Estamos de acuerdo. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Qué tengo que conectar? Este señor y este señor tienen que estar conectados. Yo estoy seguro que Nicolás me lo entendió. ¿Listo? Entonces ahora voy a hacer una cosa. Quiero que gire para el otro lado. Ah, pues mire lo que voy a inventarme. Para eso lo dibujé así. Voy a dibujar este señor. Voy a dibujar este señor. Tim. Ahora voy a dibujar este señor. Voy a dibujar este señor. Y pin. ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer, mi hijo? Tenga cuidado porque si no usted arma un corto. Abra estos dos. Y ahora cierre estos dos. Y entonces gira para el otro lado. Inversión de giro. Oígame, olímpica. ¿Sí la habían entendido así? Sí. ¿Por qué dice que sí, Nicolás? Ya lo había armado. No, no, nunca lo había armado, pero pues la lógica sí medio así. Ah, la lógica. Entonces usted no sabe qué es un puente H. ¿Nunca escuchó la palabra puente H?
Sí, sí lo escuché, pero no lo he manejado nunca. Ya la manejó. ¿Qué letra hay ahí? Pues la H. Por eso se genera un puente H. Ah, ok. Puente H. ¿Listo? Porque la idea es hacer lo mismo, pero en este caso con un integrado. El puente H es el L293. Siempre será el mismo. Y sigue la misma lógica, solo que lo hace con transistores BJT. Entonces, ¿cómo lo hace Nicolás? Usted que es un experto para los BJT. ¿Qué? ¿Cambiar ¿Cómo qué? hacemos esto, pero con transistores, para entender qué es el L293? Busquémoslo acá. L293. Véalo. Yo lo había buscado, obviamente. Mire, ahí está su L293. Mírelo, 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 aquí está. Ahí está su, Uy, mire, si se da cuenta, es un integrado que cuando usted lo ve, este es el L293, mírelo, para que lo vaya y lo compre, para que lo mire. Pues cómo funciona esa vaina por dentro, funciona así. Entonces, para que usted me entienda, cuando compra un L293, él viene para que usted pueda conectar dos motores. Yo voy a conectar uno solo porque se acabó la clase prácticamente. Entonces yo digo, listo, yo tengo acá mi motor. Chin, chirin, chin, chirin, chin, 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 chirin, chin, chin. Listo, papá. Acá tengo el motor. ¿Sí o no? Pues madre, ¿ahora qué voy a hacer? Pues le voy a mandar unos transistores. ¿No? Que el profesor me entendió esto. Va a mandar otro transistor acá. Pin, pin. Esa es la configuración interna. ¿Listo? Voy a sí. configurar. Ah, pero control Z más para acá para que se vea bonito. Tin, tin. Y este señor acá. Tin, tin. Perfecto. Transistor, transistor. Este tiene que ser PNP, este tiene que ser mentiras, NPN, porque son inversos, este va a ser NPN y este va a ser PNP. Entonces Laura llegó y dijo, uy, profe, ¿para dónde van las flechas? Entonces resulta que este señor, como es PNP, yo puedo tener mi flecha acá y este también, perdón, PNP, positivo, negativo, Pues positivo. todas van hacia el centro, ¿no? Sí, acá, acá. ¿Sí o no? Este señor viene acá. Perfecto. Este señor, no necesariamente al centro. Aquí van a ir a tierra porque son negativos. Mm, Ah, sí. ¿Listo? Perfecto. A tierra, entonces venimos acá y la ponemos en tierra. Excelente. Acuérdense que los transistores no son más sino switches. Así como el sensor que yo le dibujé, mire, este señor es igual a este. Esa es la misma historia. Lo que pasa es que esto ya es electrónico, es más pequeñito. Listo, vengo con este señor y lo conecto. Hijo de madre, esto está muy torcido. Este quedó peor, pero bueno, ustedes me entienden. Viene acá y este señor se conecta acá y este señor viene a BSC. ¿Sí me lo entendió? Entonces, dependiendo de los unos o los ceros que yo tenga acá, 0 y 0, yo tengo igualdad en estos dos. ¿Me lo entendieron, mis queridos amigos? Carlos, ¿ya lo había manejado o no? Negativo, profe. Negativo el civil. Bueno, entonces vamos avanzando. Laura, puente H. Menos, profe. O sea, había escuchado la palabra, pero ni idea de qué se trataba eso. Bueno, pero ya más o menos me entienden cómo es la configuración. Y entonces hoy salimos rápidamente de una cosa. ¿Alguien me está hablando? ¿Me están hablando por acá? ¿Por dónde me están hablando? Ah, Tobar no, está con la boca abierta. ¿Por qué? no, mentira. Ya, listo. Ok, entonces, mire que aquí salimos rápidamente. Ok, hoy qué vimos? Vimos el motor DC, cómo funciona internamente, cómo es la configuración, vimos el tema de la polarización, porque tiene diferentes bobinas, cómo se mueve la corriente. ¿Qué otra cosa vimos? Ah, nos dimos cuenta que no lo podemos conectar directamente a una tarjeta de control. Yo tengo que tener
no un BJT, debo tener un FET. Y ese FET es el que me soporta la mayor corriente, ojo la palabra, y se acciona con un voltaje, por eso lo vamos a trabajar con un Arduino, puede ser sin problema, ¿sí o no? Y, bueno, ¿cómo es que funciona esto? Venga, a ver si yo, acá. Ay, ese sí no lo hice porque estoy esperando que usted lo haga. Oiga, ¿yo dónde lo dejé? Bueno, no importa. ¿Qué necesitan? Pues LD93 inversión de giro. Acá hay varios, vea. Entonces, con este señor vamos a visitar. Yo no lo he visto. No sé qué será. Si lo quieren hacer en Tinkercad, en Proteus, esta vaina es exactamente igual. Vamos aquí al final. ¿Qué es lo que yo necesito? Controlar la inversión de giro de este motor DC desde el Arduino. ¿Listo? Para que ustedes, digamos que con sus proyectazos de electrónica puedan no solo controlar el giro, sino también la velocidad del motor. ¿Es claro? Sí. ¿Qué preguntas tenemos? Yo, profe, entonces para mañana toca, o sea, tener la simulación de, digamos, del circuito primero que tenemos que llevar, ¿no? El del motor. Sí. Ese es uno. El segundo sería este que es el inversor de giro con Arduino. Entonces, para mañana vamos a hacer dos cosas. La primera cosa que vamos a hacer es la simulación. Ok. Pero solo Proteus de la primera que vimos, ¿cierto? de los Que no, dos. que el que tiene Proteus Arduino y el que no tiene Arduino. o Tinkercad. De ojo. PWM con 555 y con Arduino. Y inversión de giro con con L293, con el L293. ¿Listo? Es lo que vamos a hacer. Listo, profe. Entonces, ojo, mañana, ay, profe, que es que dejé los elementos. Al primerito que lo va a pedir todo es a Carlos y a Laura y a David, que espero que vuelva porque yo lo noto como muy perdido últimamente. ¿Listo? Profe, Pero, qué pena, ¿los materiales son solo para el PWM o también para el inversor de no, giro? pues Profe, para ¿los los dos. materiales son individual? Sí, no, hagámoslo en dos grupos. Hagamos dos grupos ahí como para poder tener problemas. Igual ese montaje está sencillo. A mí que me interesa que lo entendamos. ¿Listo? Listo. Entonces póngale cuidado. Mañana miércoles, en teoría, tenemos que dejar funcionando esos dos bichos sin problemas. Yo no creo que nos demoremos mucho. Pero ojo, la simulación es una tarea. Y el montaje es físico allá en donde nos toque. No necesitamos laboratorio, yo no voy a llevar nada, ustedes lo llevan. Listo. Después de que terminemos mañana miércoles saco una nota. La nota se va a llamar eso, PWM e inversión de giro. Esa es la nota. El día jueves hablamos de los motores paso a paso. ¿Listo? De tal manera que veamos igual que acá en la clase, miramos por dentro que tiene esa vaina, lo desarmamos, les pongo sus videos, miramos cómo lo cacharreamos y la siguiente semana hacemos el laboratorio. ¿Listo? Y después seguimos con los servomotores y entonces después hago una introducción a los industriales. ¿Listo? Esa es la planeación para esta primera y segunda semana. Salimos de esos motores en DC y comenzamos con los motores en AC. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. No. Profe, ¿sabe que el jueves es virtual? No, yo adoraría que fuera virtual, pero por usted no vamos a hacerlo virtual. ¿Respondí la pregunta? Todo claro. Listo. ¿Cómo? ¿Qué listo, profe?
Listo, Carlos, entonces así quedamos, son las 7:46, apenas para que se vayan a tomar un tinto y nos vemos la próxima, nos vemos mañana. Listo, profe, entonces nos vemos mañana. Si mañana no trae nada, pues si no traes un serio, nos vamos temprano, mejor para mí. Así quedamos entonces, chao, chao, que les vaya muy bien. Chao, profe. Se quedan sin Chao, profe, preguntas, gracias. si tienen preguntas, me voy a quedar un minuto más. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.